Y tiene que ver con, ¿por qué es importante Roma? En primer lugar, es importante porque es la base de la civilización occidental. Profesor, que usted nos haya dicho anteriormente, es Grecia, que tiene que ver Roma. Recuerda, la creadora de la civilización occidental es Grecia. Pero ¿quién la fortaleció? La fortaleció Roma, ya que la hizo conocida. ¿Y dónde la hizo conocida? En Europa. ¿Ya? Y recuerda, jovencitos, que cuando llegan los españoles traen pues esa civilización occidental hacia nosotros, ¿sí? Hacia América. De forma particular, ¿qué aportes tiene Roma a la civilización occidental? Bueno, vamos a ver. Su principal aporte es el derecho. El derecho lo convierten en ciencia. ¿Qué pasaba, jovencitos? A ver, vamos a recordar. Con ustedes hemos hecho Egipto, hemos hecho Mesopotamia. Bien, para hacer cumplir las leyes, ¿con qué lo mezclaban? ¿Con la religión? Religión. Correcto, con la religión, correcto. Religión. ¿Quién independiza entonces el derecho de la religión? Va a ser Roma, porque lo van a convertir en ciencia. ¿Ya? Lo van a convertir en ciencia. Listo. Ahora, otro aporte también de Roma es el hecho de crear, por ejemplo, el gobierno de una ciudad. ¿Cuál es el gobierno de una ciudad que ustedes conocen? Democracia. Gobierno de una ciudad. Gobierno de una ciudad. Monarquía. ¿Cómo? 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 ¿Cuál es el? Oye, chicos, siglo XXI y no saben cómo se llama el gobierno de una ciudad. Eso de estar jugando Free Fire, jugando Dotita, ¿no? Viendo el YouTube azul, ¿no? Eso es peligroso, chicos, ¿ah? Por favor. ¿Qué? ¿Hay YouTube azul? ¿Había? Profesor, Claro, ¿cuál es ¿qué es A el ver, YouTube azul? a ver, comparta. A ver, profesor. Profesor, ¿cómo se llama Bien, tu azul? YouTube azul? Es que no les explico. Esa no la conocía, profe. ¿Existe? Es daltónico. No apto para mental. Me sorprende, Soso. Profe es daltónico. Te ¿Qué hacemos? Lo que despierto para Bueno. seguir estudiando. A eso sí respondes, ¿no? Eso sí respondes. Respóndeme, pe, ¿cómo se llama el gobierno de la ciudad? Ahora, pues te callas, ¿no? Te callas. Claro, pues la alcaldía, el municipio, el alcalde, eso fueron creaciones romanas. Ese es el aporte de Roma a las... Claro, el alcalde, el municipio, son creaciones romanas. ¿Dónde se ubicó la cultura romana? Bueno, vamos a reconocer, jovencitos, en Europa hay una partecita, jovencitos, que tiene la forma de una botita. ¿Y cómo se llama eso, jovencitos? Se llama la península itálica. Ahí se ubicó Roma, en la región del Lacio. ¿Dónde está ubicada la península itálica? Si lo vemos con respecto a Europa, se ubica pues en la parte centro-sur de Europa. Recuerda, centro-sur de Europa. ¿Cuáles fueron los límites? Así rápidamente, jovencitos. En la parte norte, los Alpes. En la parte sur, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Bien, por la parte oeste, el mar Tirreno, por la parte este, el mar Adriático. Si vamos a ver regiones, por ejemplo, nos vamos a la parte de arribita, bien, donde dice los Alpes, donde dice Italia continental, todo ese pedacito, bien, era la Italia continental, la parte pegada al continente europeo. La forma de la botita le llamamos la Italia peninsular, y las islas que están frente a la Italia peninsular, que son Sicilia, Cerdeña, Córcega, le vamos a llamar la Italia insular. Bien, listo. Primera parte. ¿Cuándo fue fundada Roma, jovencitos? Roma dice va a ser fundada en el año 753. 753 antes de Cristo. Y cuando, o en todo caso, antes de que se diera la fundación de Roma, resulta que la península ya tenía poblaciones más antiguas. Pero de esas poblaciones más antiguas vamos a rescatar, jovencitos, a dos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, al norte, o sea, en todo este grupo, vamos a encontrar a este pueblo etrusco, al norte. Al centro, los pueblos latinos. Y en la parte sur, los griegos. Ahora, de todos esos pueblos que ya habían, jovencitos, antes de la fundación de Roma, vamos a tomar en cuenta a dos de ellos que
prácticamente la fusión de estas culturas permite la aparición de la cultura romana. ¿Cuáles son, jovencitos? La cultura etrusca, la cultura griega. Y por ende, entonces, la fusión o la influencia de ambas determinan la creación de la cultura romana. Pero vamos a sopesar las dos. La etrusca o la griega, ¿cuál es la que tiene mayor influencia? Griego. Griega. La cultura griega. La cultura griega. La cultura griega, jovencitos, tiene mayor influencia sobre la cultura romana. Pero hay un indicio más, jovencitos. Resulta de que los arqueólogos pues han demostrado de que Roma tiene un claro origen etrusco. Eso vamos a verlo más adelante cuando analicemos, por ejemplo, la leyenda. Veamos, Roma fue fundada a orillas de un río. ¿Cómo se llama este río? El río Tíber. ¿Ya? Recuerda, río Tíber. Muy bien, y el emplazamiento original estaba prácticamente rodeado por 7 colinas. Por ende, a Roma inicialmente le llamaron la ciudad de las 7 colinas. Pero conforme fue en plena expansión, entonces ya estamos en la época de la República, conquista, por ejemplo, Grecia, y Grecia va a dar una gran influencia sobre Roma. Entonces, ya en la época del imperio, prácticamente lo que hace Roma es reproducir la cultura griega. Por esa razón, a Roma, en la época del imperio, se le conoce como el imperio helenizado o el imperio conquistado. Oiga, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia, ¿de qué forma conquistó a Roma? ¿Con qué? Con su Cultura cultura. y conocimientos. Correcto. Cultura y Sí, conocimientos. correcto. Cultura, arte, conocimientos, filosofía, prácticamente todo. Bien, jovencitos. Continuamos. Ahora, con respecto al origen de Roma, como te había dicho, jovencitos, la arqueología está tratando de demostrar que Roma tiene un origen etrusco. Pero lo curioso del caso, jovencitos, es de que Roma deliberadamente ha ido ocultando su origen, ha ido tratando de eliminar todo vestigio, bien, de este origen etrusco. No sabemos por qué. Bueno, eso lo tiene que estudiar la arqueología. Ahora, si queremos saber sobre el origen de Roma, entonces tendríamos que recurrir de repente a las leyendas. En este caso, la leyenda de Rómulo y Remo. Bien. ¿De dónde sacamos, jovencitos, las fuentes acerca de la fundación de Roma? Vamos a encontrar, por ejemplo, a Virgilio. A Virgilio era un poeta de la época, de la primera parte del imperio, o sea, en la época de César Augusto, que le encarga escribir pues una historia demostrando pues un origen mítico de los romanos. Y escribió entonces la Eneida. Recuerda que a Virgilio, un poeta regional, lo toma en cuenta para enseñar latín en el seminario de San Jerónimo. ¿Te acuerdas de su nombre? ¿Te acuerdas de su nombre? Chicos. ¿De Profe, quién? como que las P del fútbol. ¿Qué? ¿Cómo? Las pichangas del fútbol, pues. ¿Cómo que las P, profe, del fútbol? Las pichangas del fútbol, caramba. ¿Qué estás Profe, pensando un tú? un mejor ¿Qué nombre, pasa? profe. Lo único que piensa, no. Que no, o sea, no sea que no hacemos deporte, que por favor. Bueno, ya, dime. Aló, Jessica, dime. No te escucho muy bien. Ya, dígame, jovencitos, ¿de qué autor estamos tratando? ¿Cuál era la pregunta, Dime. profe? La pregunta era, Virgilio va a ser tomado como modelo para, bueno, lo tomó un poeta regional, lo tradujo, al igual que las obras de Cicerón, para enseñar latín en el seminario de San Jerónimo. Ah, ¿De Mariano quién? Mariano Melgar. Claro, Mariano Melgar. Perfecto. Virgilio entonces tiene, recuerdo, escribió la Eneida. Y hay un historiador llamado Tito Livio que tiene la obra La historia de Roma desde su fundación. Bueno, en el caso de la leyenda de Rómulo y Remo,
Probablemente también podríamos dar el asentimiento de que la arqueología tiene razón. ¿Por qué? Porque nos muestra un origen etrusco. Vamos a contarlo. Cuando hablamos de la Eneida, en este caso vamos a tomar la Eneida de Virgilio, nos cuenta pues de que un héroe troyano, escapó de su destrucción, listo, con su familia y sus amigos, o los que de la destrucción, y desembarcó por el mar Mediterráneo para tratar de buscar un lugar donde asentar. ¿Recuerda, Juancitos, cuando hablamos de Troya o la destrucción de Troya, de qué época de Grecia estamos hablando? Los aqueos. ¿Qué civilización? Minoica, micénica. 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 Micénica, correcto, la micénica. Muy bien. Entonces, Eneas logró, dice, dirigirse pues a la parte central de la península itálica, donde asentó, y su hijo Ascanio logró fundar una ciudad llamada Alba Longa. Con el tiempo, mucho tiempo después, Alba Longa tenía un rey llamado Numitor. Numitor tenía varios hijos, bien, y también tenía un hermano, un príncipe, que ambicionaba tener el poder. Logra quitarle el poder a su hermano, lo destierra y se queda en... Ahora, manda a matar, dice, a sus sobrinos, los hijos de Numitor, y solamente queda como sobreviviente una hija, a la cual vamos a llamar Rea Silvia. Rea Silvia la convirtieron en una virgen vestal para que no tuviese descendientes, y prácticamente quedó encerrada, dice, en una torre. Cuenta la leyenda que el dios Marte, bien, la vio solita, la torre solita, ¿y qué crees que hicieron? Uy, no. Hablaron, seguro. Vieron películas. Claro, rezaron, Vieron pues Netflix. miraron películas, miraron Netflix. Miraron vieron Netflix y no sé. rezaron. La Miraron la clásica. Biblia, Claro, profe. claro. La secante. Claro, sí. Claro, pues por favor, listo, YouTube Azul también, ¿no? ¿Qué es YouTube Azul, profe? Profesor, ya, ¿qué es youtuber azul? Explíquese, profesor. Que no lo Por entiendo. favor, Profe, profe. se me No hace que es conozco. muy Hazte link, sospechoso hazte link, esto. profe. ¿Qué es? Profe, cuidado. La comparta. Pero se refiere a la página de... Estos muchachos, ahí ya, listo. Oiga, escúcheme. Dice entonces que tuvo pues 2 hijos, ¿ya? Rea Silvia tuvo 2 hijos. Y que cuando se le avisó a Mulio de el nacimiento de estos 2 niños, los gemelos, ordenó matarlos. La persona encargada lo hizo con la madre, y los niños, probablemente enternecidos porque eran bebés también, los puso, dice, los acomodó en una canastita y los dejó flotando en el río Tíber. El dios Marte no quiso que sus hijos murieran, y dice que terminaron pues en una orilla de este río, donde posteriormente, mucho tiempo después, se fundaría pues la ciudad de Roma. Resulta entonces que una loba los estuvo amamantando, y aquí, bueno, se les representa pues en la escultura a la famosa Luperca. Bien, oiga, pero resulta, jovencitos, también que hay una segunda versión. Y toman esta versión, jovencitos, de las famosas fiestas que prácticamente eran como orgías, llamadas las Lupercales. Resulta que Luperca hace la referencia pues a una loba, y lobas les decían a las prostitutas. O sea, la segunda versión dice pues que Rómulo y Remo fueron amamantados por una prostituta. Pero, ¿qué es más bonito pues que escuche la gente, ¿no? Que los grandes conquistadores romanos eran descendientes, o digamos que fueron amamantados por una prostituta. Pues no, era pues bonito decir que fueron amamantados por una loba. El dios Marte, dice, permitió entonces que sus hijos fueran encontrados por un pastor llamado Faustulo, quienes lo van a criar. Los chicos crecieron, se volvieron jovencitos y se dedicaban, dice, al pillaje, o sea, a robar. Uno de ellos cayó pues en poder de las autoridades, que lo llevaron a Mulio. A Mulio preguntó qué hizo. Lo pescamos robando en las tierras de Numitor. Llévenselo a Numitor. Pues. Cuando Numitor lo ve, como que siente pues no hay un parecido con su hija, ¿no? Y empieza a indagar, como que la sangre llama a la sangre. Al final los muchachos reconocen pues a su abuelo y prometen devolverle el trono. Se pelean contra Mulio, lo sacan del trono y le entregan el poder entonces
a su abuelo Nómitor, que en agradecimiento les regala tierras en aquel lugar que estaba rodeado por 7 colinas. Muy bien, ahora, como los dos hermanos eran gemelos, tenían el mismo derecho de fundar una ciudad, pero uno de ellos tenía que hacerlo. Y para poder quién debería de hacerlo, entonces hicieron una suerte. Dijeron, muy bien, vamos al día a las montañas a contar cuántas águilas encontramos. Llegado el día, van a las montañas, bien, temprano, y por la tarde se encuentran. Y Rómulo le pregunta a Remo, ¿cuántas águilas has contado? Y los dice, pues he contado 5. Y Rómulo le responde, yo he contado 8. Remo no estuvo de acuerdo porque las montañas eran antiguas, una tras la otra, y entonces acusó pues a Rómulo de estar engañando porque él había contado probablemente las suyas. Pero Rómulo hizo válido ¿no? el haber ganado, ¿no? la suerte, y entonces tenía el derecho de fundar una ciudad. Ahora, aquí es donde de repente la arqueología también se basa en decir pues que Roma tiene un origen etrusco. ¿Por qué? Porque van a tomar costumbres y creencias etruscas. ¿Cómo así? La costumbre, por ejemplo, de hacer una ciudad cuadrada. Y la segunda costumbre de limitar a esa ciudad cuadrada utilizando una yunta, bien, sagrada, y con eso hacer un surco donde iban a plantar las bases de la muralla que podría defender la ciudad. Ahora, una de las costumbres también era que nadie debería saltar por encima del surco, porque prácticamente sería pues una violación. Bien, considerarían también pues que era pues una especie de mala suerte, porque a futuro, si alguien saltara por encima de la muralla, tomaría la ciudad. Entonces había que evitarlo. ¿Y cuál era la forma de evitarlo? Prácticamente matándolo. Remo hace eso, salta por encima del surco y su hermano tiene que cumplir la costumbre etrusca y lo mata. En honor a su hermano, va a llamar pues a la ciudad Roma. Remo, Roma. Ahora, funda la ciudad, Rómulo había conseguido su objetivo, pero con el tiempo surge un pequeñito problema. ¿Cuál es? Solamente los fundadores eran hombres. ¿Qué faltaba para que crezca una ciudad? Ya sabe, bro. Mujeres. ¿Qué? Mujeres. ¿Qué faltaba? Lo indispensable. Mujeres. Por favor, una mascota también es... Obviamente importantes. Ay, por favor, chicas, ya está bien, ya. Crean nomás. Mentira, chicas. Una bromita. No se enojen, por favor, chicas. ¿Ah? Pero Jessica ya está renegando por ahí, seguro. Muy bien. No había mujeres, ¿sí? Y el crecimiento de la ciudad, pues, dependía, pues, ¿no? De la reproducción con las mujeres, ya que espadita con espadita no funciona. ¿O sí? No, De repente, ahora, pues, con tanta tecnología. Por favor. Tijeras. ¿Cómo que tijeras? Bien. Tijeras Dice es muy entonces embarazoso. que... Me acuerdo. Ya, no sigamos con ese tipo de conversaciones, ya, párale, vamos a continuar. Listo, entonces dice que Rómulo formó a los primeros senadores y de 2 en 2 fueron a visitar a las principales ciudades vecinas, bien, para tratar justamente de buscar el permiso de que los romanos pudiesen conseguir de repente a sus hijas, ¿no? Pero ¿qué resulta? Ni bien llegaban los romanos a estas ciudades y les cerraban las puertas, o sea, los rechazaron. Oiga, pero ¿por qué los rechazaron? Pues, ¿no? ¿Qué tenían de malo los romanos? Resulta, pues, que los primeros fundadores no eran personas, pues, de un origen social, pues, ¿no? Adecuado, era, pues, gente delincuente, ¿no? Asesinos, mafiosos, estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nadie quería tener relaciones con ellos. Como que la situación ya se estaba volviendo un poquito más complicada. Entonces, ante esto, ¿qué hizo Rómulo? Invitó, dice, al pueblo de los sabinos para celebrar, por ejemplo, unas fiestas llamadas las Saturnales. Bien, y entonces los sabinos aceptaron. Bien, entonces esa fue la oportunidad para poder establecer el rapto de las sabinos, o sea, raptaron a todas las mujeres de los sabinos. Los sabinos, cuando se dieron cuenta de la situación, intentaron, dice, recuperar a sus mujeres,
no lo lograron, bien, ya que sus caminos que dirigían prácticamente a Roma habían sido cubiertos de nieve. Decidieron esperar entonces el paso del invierno. Ni bien terminó, agarran sus escudos, sus espadas y se van prácticamente contra los romanos. Grande va a ser su sorpresa porque van a encontrar que la ciudad ya estaba amurallada, ya estaba protegida, no la podían tomar. Entonces, una de estas puertas estaba siendo, dice, vigilada por una mujer llamada Tarpeia, una mujer sabina. Y el rey de los sabinos, Tito Tasio, más o menos parece, o sea, la leyenda nos da a entender que tuvo pues su choque y fuga ya con Tarpeia. Y por ahí entonces empezó pues, ¿no? La conversación. Y entonces surgió el detalle pues que querían recuperar las mujeres y que tenían que abrirles la puerta. Tarpeia quiso aprovecharse de la situación y le exigió pues a los sabinos que le deberían entregar el brazalete que debería tener pues todo sabino en el brazo izquierdo. Pero resulta que los sabinos no habían llevado sus brazaletes, tenían sus escudos que habían tomado prácticamente, bueno, rápidamente y con cólera para tratar de recuperar a las mujeres. Ni bien les abre la puerta, ella exige el pago y como no tenían pues los brazaletes, pero sí tenían los escudos, lanzan los escudos de bronce sobre ella y la terminan matando. Los sabinos arrinconan, dice a los romanos, en el monte Capitolino. Cuando salen las mujeres sabinas, se plantan en la mitad de la batalla y evitan que la batalla continúe. El rey de los romanos, Rómulo, entonces pudo conversar bien con Tito Tasio, el rey de los sabinos, y prácticamente lograron tener una alianza y gracias a esa alianza Roma pudo continuar, creció y luego conquistó el mundo. Muy bien, listo. Ahí tenemos entonces la leyenda de Rómulo y Remo. Muy bien, vamos a continuar ahora con los periodos. ¿Cuántos periodos tiene Roma, jovencitos? Tiene 3 periodos. ¿Cuáles son? Monarquía, república, imperio. ¿Cómo se llama, jovencitos? Monarquía, república, imperio. La monarquía, ¿con qué se inicia? Con la fundación de Roma. ¿En qué año se fundó Roma? 753. Recuerda, 753. Cuando termina en el 509. Si hablamos de monarquía, ¿quién gobernó Roma? ¿Quiénes tenían el título de gobernar Roma? Los Reyes. reyes. En esta época de la monarquía, correcto, los reyes. ¿Cuántos reyes tuvo la monarquía? 7 reyes. 7 reyes. 7 reyes, agrupados en 2 dinastías. Dinastía latina, dinastía etrusca. Recuerda, dinastía latina, dinastía etrusca. Ahora, el último rey de la dinastía etrusca, Tarquino el Soberbio, ¿y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, jovencitos? Va a hacer algunas reformas que afectaron prácticamente los intereses de los patricios. Un detalle que también tengo que mencionar, jovencitos, y acá vamos a tomar en cuenta el nuevo libro de Provenza. En el área de sociales están haciendo un cambio y como que están tomando otra división, una división en base a la economía, la división del positivismo, en donde toma en cuenta pues la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Esa división de la historia se basa generalmente en la posesión, o sea, mejor dicho, su postura es que la sociedad se ha desarrollado en base a quién ha tenido la posesión de los medios de producción. Entonces, en ese Seprunza sociales están tomando en cuenta, ¿no? La posesión, por ejemplo, de la tierra y de los esclavos. Roma, al igual que Mesopotamia, Egipto, Grecia y China, son prácticamente estados esclavistas. Ahora, esta aristocracia, al ser afectada en sus intereses, ¿cómo reacciona? Va a ser una rebelión, ¿bien? Y esa rebelión va a estar dirigida ¿por quién? Por Lucio Junio Bruto y le acompaña Tarquino Colatino. Lideran la rebelión y terminan expulsando a Tarquino el Soberbio. Ahora, para evitar que abuse otra vez del poder sin consultarles, ¿qué es lo que hacen entonces los líderes, Junio Bruto y Tarquino Colatino? Inician una nueva etapa, conocido como la República. Esto, recuerda, se inicia en el año 509 a.C. Perdón. Ahora,
En la República ya no gobierna un rey, porque ya no existe la monarquía. ¿Quién va a gobernar? Un cónsul, a manera de presidente, como lo conocemos el día de hoy. Ese cónsul solamente gobernaba un año. Un año. Un ratito, perdón. Profesor, abríguese. Sí, ¿no? Sí. Necesito un anisadito. Un anisadito, por favor. ¿Alguien tiene por ahí? Una piedra, por Es de la buena. Para ponerle pues, Piedrita, al profe, ¿no quiere? cafecito, pues, ¿no? Es por mí, No. mucho gusto. Así. Invite. Ah, un anisadito de etiqueta azul. Uy, qué rico. Bueno, ¿qué resulta, jueguitos? Bueno, como les decía, en la República gobiernan los cónsules. Ahora, en la República se inicia la conquista del territorio, ¿ya? O sea, deja prácticamente su ciudad-estado y empieza a conquistar a sus vecinos. Unifica la península itálica y luego se enfrenta a una cultura llamada, pues, Cartago, a la cual derrota, y prácticamente empieza su crecimiento por el resto de los territorios conocidos como Francia, España, península balcánica, Asia Menor, Próximo Oriente, Egipto y norte de África. En la parte final de la República tuvieron muchos problemas, muchas crisis políticas y económicas. Y justamente una de estas crisis fue provocada ¿por qué? Por la muerte o el asesinato de uno de los personajes que se considera pues importante para la historia universal, Julio César. Julio César fue asesinado en el año 44 y producto de esto se formó pues una especie de asociación de tres personas que lo conocemos como el triunvirato y prácticamente ese triunvirato al final terminó en guerra civil, de las cuales gana Octavio. O sea, las últimas guerras civiles de la República las gana Octavio, el sobrino de Julio César. Y entonces Octavio, ¿qué es lo que hizo? Le puso fin a la República y entonces empezamos con el imperio, una nueva forma de gobernar. Ahora, Octavio es el primer emperador, pero ¿qué nombre utiliza? César Augusto. César Augusto. César en honor a su tío y Augusto, que significa divino. Probablemente de repente si recuerdas cuando pasan esta Semana Santa, las películas de Roma y relacionado con el cristianismo, los romanos cómo se saludaban por el divino César. En este caso teníamos que mencionar juntos una costumbre que tenían los romanos. Al personaje más importante que ellos tenían, lo divinizaba. Lo divinizaba. En este caso estaban haciendo alusión a Octavio. A Octavio lo habían divinizado. Por el divino César, decía. Ahora, gracias a César Augusto se inicia una etapa de paz, progreso y desarrollo para Roma. ¿Qué nombre tiene? Le podemos llamar la paz octaviana, la paz romana, ¿listo? Y el siglo de Augusto. Bien, paz octaviana, ¿sí? Paz romana, siglo de Augusto. Es una especie de siglo de oro tipo Pericles, ¿sí? Siglo de oro de Grecia, ¿ya? Ahora, esta expansión de Roma va a tomar varias dinastías. Ojo, hay dos formas de ver la época del imperio. Lo puedes ver a través de las dinastías o lo puedes ver a través de las dos etapas que tiene el imperio. La primera, la paz romana, donde repito, hay una etapa de paz, progreso y desarrollo. Pero ¿con qué emperador llega a su fin esta etapa de paz y progreso? Con el emperador Trajano. Emperador Trajano. Gracias a Trajano, jovencitos, se dio la máxima expansión de Roma. Y después de Trajano ya no hubo más conquistas. Bien, y resulta, jovencitos, que después de Trajano también, por consecuencia, la crisis económica de Roma, o sea, una crisis económica lenta. ¿Pero por qué la crisis económica? Porque recuerda, los romanos basaron el desarrollo de su economía en base a la posesión de dos elementos, que tierras y esclavos. Recuerda, tierras y esclavos, tierras y esclavos. Como ya no tenían tierras y los esclavos ya estaban repartidos, bien, entonces empezó pues a flaquear su economía. Entonces, al empezar a fallar la economía, muchas personas que tenían de repente el poder militar pensaron, pues, como tenían el poder militar, mandaban a muchos hombres, podían solucionar los problemas. Pero el problema era que varias personas pensaban lo mismo al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Guerras por el poder. Ahora, después de las guerras civiles, también hay otro problema. El poder, y siempre les he repetido, jovencitos, el poder siempre malogra al ser humano. Entonces, ese poder
les hizo confiar a los romanos, pues de que ya no necesitaban nada, pues, ¿no? Que ya no tenían por qué esforzarse porque ya lo tenían todo. Es más, ¿quién los iba a enfrentar? Y empezaron a relajarse también en sus costumbres, en sus principios. Por eso también les he dicho varias veces, cuando una sociedad no respeta sus principios, con el tiempo pierde, y pierde mucho. ¿Qué resulta, jovencitos, entonces? A eso le vamos a agregar, jovencitos, aparte de las crisis, bueno, guerras civiles, le vamos a agregar crisis políticas. Muy bien, prácticamente Roma empezó pues a tener una decadencia en los últimos 200 años. Ahora, a esa lenta decadencia, jovencitos, vamos a aumentarle otro problema más. ¿Qué cosa? Vamos a comentar, jovencitos, la invasión de los pueblos bárbaros, que prácticamente esto es un factor externo. La decadencia de Roma, recuerda, factor interno. La decadencia, perdón, el factor externo de la caída de Roma es la invasión de los pueblos bárbaros. Factor interno, decadencia. Y Roma termina cayendo en el año 476 después de Cristo. 476 después de Cristo. Muy bien, vamos ahora. Pasa. Hablamos de la monarquía, primer periodo. Inicialmente Roma funcionó como si fuera una ciudad de estado griega. Inicialmente, en la época de la monarquía. ¿Cuántos reyes hubieron? ¿Te acuerdas? 7 reyes. 7. 7 reyes, 7 profe. reyes. ¿Agrupados en qué dinastías? Latina y Hamburgo. En 2 dinastías, profe. Correcto, la dinastía latina y Etrusca etrusca. y Dinastía latina. latina y etrusca. Correcto, primero es latina y después etrusca. ¿Ya? Ahora, esta monarquía, jovencitos, el rey no tenía todo el poder. O sea, no era pues una monarquía absolutista. ¿Y por qué no tenía el poder? Porque resulta que el nuevo rey, que reemplazaba al anterior, tenía que ser elegido por una asamblea curial y también intervenía pues un senado. Bien, entonces no tenía todo el poder. Ahora, ¿quiénes fueron los 7 reyes? En la dinastía latina, jovencitos, a esos 4 reyes, Rómulo, Numa, Pompilio, Tulio, Silio y Anco Marcio, se les llama los reyes legendarios, porque los cuenta la leyenda. Y la segunda, la dinastía etrusca, Tarquino Prisco, también conocido como Tarquino el Antiguo o Tarquino el Viejo. Bien, tenemos a Servio Tulio y también tenemos a Tarquino el Soberbio. Bien, ese es el periodo de la monarquía. Termina en el año 509. ¿Qué pasó en el año 509? ¿A quién expulsaron? ¿A quién expulsaron? Ah, Soberbio. a Tarquinio el Perfecto, Soberbio. muy bien. ¿Quiénes son los fundadores de la República? Recuerda, ¿quiénes son los fundadores de la República? Tarquino Colatino y Junio Bruto. Muy bien, como les dije al inicio, jovencitos, Roma, bien, empezó a unificar el territorio de la península itálica venciendo a sus vecinos. Unifica su territorio. Y después, jovencitos, para cuando quiere salir de la península itálica, se va a enfrentar ¿a qué ciudad? A Cartago, que estaba en el norte de África. Bien, entonces se van a dar las guerras púnicas. Profesor, pero ¿por qué se les ponen guerras púnicas si es contra Cartago? Resulta que la zona donde estaba establecida Cartago, los romanos lo conocían como el Punt, P-U-N-T, Punt. Y de ahí deriva el nombre de las guerras púnicas, el enfrentamiento de Roma contra Cartago. Ahora, hubieron 3 guerras, desde el año 264 hasta el año 146. ¿Sí? 264 hasta el 146 a.C. 3 guerras. ¿Cuál fue el resultado final? Roma logró vencer, Roma logró vencer a Cartago, aunque también estuvieron a punto de perder. Pareciera como si hubiese sido el enfrentamiento entre chancas e incas, ¿no? Los romanos estaban en las últimas y por ahí a alguien se le ocurrió un plan genial que dio resultado y terminaron derrotando pues a los cartagineses. Al final Roma hizo un trato con Cartago, pero alguien por ahí se le metió, pues no, Cartago se va a levantar contra nosotros otra vez. Bien, y al final entonces Roma decidió destruir Cartago. Desapareció. Cuando ocurre esto, Roma prácticamente se apodera de las rutas comerciales que dominaban los cartagineses en el mar Mediterráneo. Al dominar las rutas comerciales de Cartago en el mar Mediterráneo, prácticamente tienen la puerta abierta para poder conquistar los territorios adyacentes a el mar Mediterráneo. Francia, España, norte de África, Egipto, Próximo Oriente, Asia Menor, península balcánica. Ahora, en verano vino pregunta de examen sobre los hermanos Graco.
Para sociales fue esto. ¿Qué pasó, jovencitos? Los patricios, la aristocracia que tenía todo el poder y toda la riqueza, dejó de lado al pueblo. Y el pueblo pues estaba pasando por una crisis económica que la aristocracia no quería resolver. Entonces aparecen estos dos hermanos que son patricios. Hicieron conciencia pues, ¿no?, de lo que estaba pasando el pueblo y entonces se van a hacer elegir como defensores del pueblo. Y resulta que el cargo con el cual van a ser defensores del pueblo era el tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe. Hablamos primero, jovencitos, ¿de quién? De Tiberio. ¿Qué pasó con Tiberio, jovencitos? En el año 133, él hizo la primera reforma agraria. La primera reforma agraria del mundo. ¿Qué es lo que hizo? A los pobres romanos les entregó tierras. Muy bien, pero ¿a quién se las quitó? Se las quitó pues a los patricios. Y los patricios, viéndose afectados, ¿qué hicieron, jovencitos? Simplemente reaccionaron violentamente y terminaron entonces con la vida de Tiberio y de sus seguidores. ¿Por qué es importante Tiberio? Porque recuerda, dio una ley, la ley agraria, con la cual estableció la primera reforma agraria del mundo. Su hermano, Cayo Graco, 10 años después, 123 a.C., siguió el mismo camino de su hermano. Quiso apoyar y tratar de resolver la pobreza que tenía el pueblo romano. Entonces se hizo elegir tribuno de la plebe y dio leyes, como por ejemplo la ley frumentaria. ¿Qué decía la ley frumentaria? Muy bien, le vamos a vender el trigo a los pobres a un precio muy barato, o sea, asequible para que ese pobre no se pueda morir de hambre. Una ley social. Ley de las colonias. Sacamos a los pobres de Roma y los mandamos para que colonicen territorios ya conquistados por Roma. ¿Pero qué resulta? Pues, ¿quiénes organizaban las guerras de conquista? Los patricios. ¿Para qué? Para poder quedarse con las tierras. Entonces, también los patricios se vieron afectados por las decisiones o por esta ley de las colonias de Cayo Graco. Y por último, para que los patricios no se abusen, pues, de las personas del pueblo que no tenían derechos, les reconoce como ciudadanos, pues. Y claro está entonces que estas situaciones afectaron en general a los intereses de los patricios que organizan otra rebelión y prácticamente los seguidores de Cayo Graco y él terminan muertos. Ahora, en conjunto, en general, como consecuencia de las acciones que intentaron hacer Tiberio y Cayo Graco, ¿cómo lo reconoce la historia? Por haber hecho, jovencitos, las primeras reformas sociales de la historia. Primeras reformas sociales a favor del pueblo. No te olvides entonces, hermanos Graco, reformas sociales. ¿Cuáles son sus nombres? Tiberio y Cayo Graco. Veamos. De las conquistas que tuvo Roma en la época de la República, vamos a recordar, jovencitos, ¿a quién? A ese personaje tomado por la historia universal, como muy importante. Fue un estratega, un político, un militar, inclusive fue un escritor. ¿Y cuál es su nombre? Julio César. Bien, Julio César. Muy bien. ¿Cómo es que surge Julio César? Julio César va a surgir en la parte final de la República. Bien, previo, ¿qué había pasado? Se dio la primera guerra civil entre los optímates y los populares. ¿Quién representaba a los optímates? Sila. A los populares los representaba Mario. Termina ganando Sila y se queda con el poder. Pero con el tiempo Sila abandona el poder, deja un vacío de poder. Ante ese vacío de poder, entonces se van a juntar 3 personas, van a formar un triunvirato y se van a repartir el poder. ¿Quiénes son entonces? Tenemos a Julio César, Pompeyo y Craso. Se reparten el poder. Ahora, es en esta época ya cuando Julio César tenía el poder político que lo mandan como procónsul de la Galia. La Galia, jovencitos, se le llamaba al territorio que hoy conocemos como Francia. Y se le llamaba la Galia porque ahí vivía justamente un pueblo bárbaro llamado los galos, a los cuales Julio César va a conquistar derrotando a su máximo dirigente llamado Vercingétorix. Y Francia fue conquistada por Roma. Prácticamente con esta conquista, Julio César se convirtió pues en un tipo muy famoso. ¿Por qué? Porque le dio tributarios a Roma. Y claro está, las tierras
conquistadas sirvieron para los patricios. Ahora, en vista de las victorias y de los logros que estaba desarrollando Julio César, su socio, Pompeyo, que a su vez era su yerno, ¿ya? Resulta entonces que Julio César, para poder llegar al poder, había garantizado, ¿sí?, una alianza entregando a su hija en matrimonio. ¿Ya? Eso es política, jovencitos. Muy bien. Entonces Pompeyo lo invita a Roma. Ven, vamos a celebrar tus triunfos, pero ¿sabes qué? No traigas a tu ejército. Claro está, jovencitos, que era una invitación a la muerte. Julio César no le hace caso, cruza el río Rubicón con su ejército y resulta, jovencitos, que Roma, desde tiempos antiguos, estaba prohibida la presencia de ejércitos. ¿Quién se encargaba de la seguridad de Roma? La Guardia Pretoriana. Julio César invade Roma, se enfrenta pues a Pompeyo, lo derrota y Pompeyo escapa hacia Egipto. Julio César va tras él, llega a Egipto y los egipcios, que no querían tener problemas con los romanos, ¿sí?, quieren congraciarse pues con Julio César y le entregan un regalito. En una canastita le entregan la cabeza de Pompeyo. Y Julio César reclamó: quiero a los asesinos de Pompeyo. Y los egipcios, para no tener problemas, tuvieron que entregárselas, a los cuales se los ejecutó. En esa época, Julio César se conoce, bueno, tendría sus 50 años, ¿no? Ya era cincuentón el tío, y se conoce con una muchachita de 19 años, cuando todavía tenía las carnes bien puestas, ¿no? 90, 60 revienta, y que con el tiempo se convirtió en la última faraón de Egipto. ¿Y te acuerdas su nombre? Cleopatra. Cleopatra. Claro, Cleopatra. Resulta que antes de ser faraona, Cleopatra era la esposa del, bueno, penúltimo faraón de Egipto. Era un chibolito de 12 años. Recuerda que los egipcios o los faraones egipcios se tenían que casar pues entre sus familiares, entre sus hermanos, para aparentemente conservar pues la pureza de su sangre. Resulta pues que Cleopatra estaba casada con su hermano de 12 años, pero parece que se llevaron tan mal que al final pues el chibolo ordenó matar a Cleopatra y la muchacha, en vez entonces de quedarse y aceptar la muerte, escapó. Y cuando vinieron los romanos, aprovechó el momento y se hizo conocer pues con Julio César. Gracias al apoyo de los romanos, Cleopatra pudo eliminar a su esposo y hermano, también eliminó pues a una hermana más y a un primer ministro llamado Plotino. Y entonces Cleopatra se convirtió en la faraona de Egipto. Hay muchas historias con respecto a Cleopatra, ¿no? Primero, que no era tan bonita, pero sí era muy inteligente. Los romanos sí apreciaban, pues, ¿no?, la inteligencia, y ella, pues, era una enciclopedia andante. Sabía de todo. Sabía, dice, de religión, de política, de economía, de geografía, de matemática. Incluso dice que ella preparaba pomadas incluso para la belleza. Tenía conocimientos de farmacopea. Hablaba varios idiomas. O sea, ella había sido educada pues para gobernar. ¿Qué resulta? Pues Julio César se unió pues con Cleopatra, dice que tuvieron un hijo llamado Cesario, y con el apoyo de Cleopatra, Julio César pudo conquistar toda la parte norte de Egipto, desde Egipto hasta Marruecos. Ahora, gracias a esto se convirtió prácticamente en el hombre más poderoso de Roma. Y probablemente con ese poder que lo precedía, regresa pues a Roma, pero comete varios errores, como por ejemplo el hecho de que él se haya unido a Cleopatra estaba prohibido por Roma. Un patricio no se podía casar con otra mujer que no sea de su condición social. Y Cleopatra pues llega a Roma, llega con toda su pompa, ¿no?, para tratar de impresionar pues a los romanos. Pero jovencitos, resulta que los romanos pues como que lo vieron mal, ¿no?, por ese exceso de poder. Entonces creyeron pues que Julio César se quería convertir en rey, y recuerda que los romanos tenían una mala experiencia con la monarquía. Entonces empezaron a urdir un plan para asesinarlo, cosa que van a lograr, jovencitos, en el año 44. Se da el asesinato de Julio César. Ante el asesinato de Julio César se va a formar entonces el segundo triunvirato: Marco Antonio, Lépido y Octavio. Marco Antonio era, pues, dice, el lugarteniente de Julio César, el jefe del ejército. Octavio entonces se unió con ellos, Lépido era su lugarteniente Marco Antonio, se forma el triunvirato, y la primera acción que tienen es enfrentarse a los asesinos de César que habían escapado a Grecia, y los derrotan en Grecia. Una vez que ya los derrotaron, se repartieron el poder.
Marco Antonio dice que se hizo cargo de las provincias de Oriente y Octavio de las provincias de Occidente. ¿Qué pasó con Lépido? Se convirtió en sumo sacerdote. Ahora, Marco Antonio, para poder hacerse cargo de las provincias de Oriente, tuvo que viajar a Egipto. Y en Egipto, adivina con quién se conoce. Con Cleopatra. Con Cleopatra. Con Cleopatra. Con Cleopatra, correcto. Y bueno, pues como no tenían televisión, tuvieron 4 hijos. Parece que Marco Antonio no era pues el Julio César. Marco Antonio se dejó manejar por Cleopatra, o sea, Cleopatra tenía un influjo muy grande sobre Marco Antonio y prácticamente terminan enemistándose con Octavio y queriendo tomar el poder. Y una de las formas que quiso hacer Marco Antonio para eliminar del poder a Octavio y quedarse con todo era evitar, o en todo caso, no enviar el trigo a Roma. Roma, recuerda que estaba en proceso expansivo y necesitaba pues el trigo de Egipto. Ya hemos visto anteriormente que Egipto era un gran productor de cereales. Ese trigo era pues para alimentar a la población que ya había conquistado Roma o para negociar también. Bueno, resulta estos jovencitos que Octavio ve con malos ojos que no le mandan el trigo y la población ya empieza pues a sentir el golpe, ¿no?, del hambre y empieza a reaccionar, pero no reacciona pues contra Marco Antonio, sino reacciona contra Octavio. La idea de Marco Antonio y Cleopatra era pues, ¿no?, que la población se rebele, ¿ya?, por el mal manejo y lo sacaran del poder. Entonces Marco Antonio permanecería pues con las manos limpias. Octavio se dio cuenta de la treta, convenció al Senado y declaró prácticamente a Marco Antonio como enemigo público de Roma. Entonces, autorizado para enfrentarse. Hubieron enfrentamientos, un previo enfrentamiento, y bueno, tuvo que solucionar varios problemas Octavio, como por ejemplo que Marco Antonio se había llevado pues a las mejores tropas. Los mejores soldados los tenía pues Marco Antonio. El día donde aparentemente se iba a dar la primera batalla entre ambos contendientes, Octavio y Marco Antonio, cuando los batallones o las legiones romanas estaban frente a frente ya para poder enfrentarse, se reconocen entre ellos, ¿no? Tío, papá, primo, hermano, sobrino. Oiga, ¿qué había pasado? Pues que Octavio muy hábilmente había conseguido las listas de los soldados de Marco Antonio y había contratado a sus familiares. Esto le permitió ganar tiempo a Octavio, porque obviamente no se van a matar pues entre familiares. Listo. Al final, jovencitos, Octavio logró derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla naval de Accio, o también como se le llama en nombre en latín, Actium, año 31 antes de Cristo. Los derrota. Marco Antonio, ante la derrota, se hace matar por un esclavo y Cleopatra quiso, dice, influir sobre Octavio, probablemente enamorándolo, pero Octavio, hombre con los pantalones bien puestos, como debe de ser, le dijo que no. Y amenazó con humillarla, llevarla a Roma y ejecutarla. Cleopatra no iba a querer pues tener un final de esa manera. Se encerró pues en un templo de Egipto, ordenó que le trajeran una serpiente venenosa con la cual se hizo picar y bueno, Cleopatra murió. Gracias a esto entonces Octavio era el vencedor, considerando entonces que ya la república estaba pues muy mal, simplemente decidió cambiar, finalizar la república e iniciar el imperio. Ahora, recuerda, con Octavio o César Augusto, el primer emperador, se inicia pues la etapa de paz, progreso, conocido como siglo de Augusto, paz romana, paz octaviana. Ahora, como te dije, jovencitos, hay 2 formas de ver o estudiar el imperio. Lo puedes estudiar a través de las etapas que ya habíamos hablado y la segunda parte de cómo ver el imperio es a través de las dinastías. César Augusto pertenecía a una familia patricia llamada la Julia, ¿no? Entonces ahí tienes el nombre Julio César, por ejemplo, su tío. Y bueno, tienes a Octavio. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Que los Julios tenían un pequeño problemita. ¿Cuál? Eran chancleteros. Y para tener el poder, deberías tener un heredero varón. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos, jovencitos? Tuvieron que juntarse con otra dinastía, otro grupo, otra casa,
llamada pues la Casa Claudio. Entonces aquí empieza la primera dinastía llamada la dinastía Julio-Claudiana. César Augusto, ya, el primer emperador de Roma, recuerda que en esta época del primer emperador nace aquella persona muy importante para el cristianismo. ¿Quién nace en la época de César Augusto? Cristo. Jesucristo Rey. Así es, Jesús. Jesucristo, ¿correcto? Jesús Cristo. Muy bien, listo. Ahora, esta misma dinastía, jovencitos, bueno, lo ejecuta. Bueno, cuando muere César Augusto, lo reemplaza Tiberio, y en la época de Tiberio, pues, es ejecutado, es crucificado, Cristo. Tenemos a los dos emperadores, a los peores emperadores que también ha tenido Roma. Tenemos, por ejemplo, a Calígula. Y cuando te dicen Calígula, ¿qué te suena? No sé, algo malo. Algo muy, ¿Demonio? muy malo. Algo muy malo. Era un degenerado el tipo, un degenerado. Dice que le gustaba organizar orgías, por ejemplo, en donde era pues todos contra todos, ¿no? Si te tocaba, si tú fueras varón y te tocaba mujer, pues no, bien, ¿no? Pero si te tocaba varón, caballeros, pues era todos contra Le daban. todos. Esas eran las verdaderas orgías romanas, ¿ya? Bueno, otra de las cosas que tenía es que dice que él se excitaba viendo cómo masacraban a sus esclavos. O sea, él veía sangre y ¿no? Él se sentía excitado. Mira las locuras que hizo, ¿no? Estaba Dice, enfermo. estaba enfermo, pues era un degenerado. Nombró, por ejemplo, a su caballo cónsul de Roma. Sádico. Y ordenó, Que eso es masoquismo. y ordenó que una mujer, se case con su caballo, por ejemplo. Que Bueno, ya fue. Cuando- ¿Zoofilia? ¿Confirmamos? la mujer es válida, Creo profe. que no había YouTube azul en ese entonces. YouTube La- azul. Ah, ya. Ahí aparece el YouTube azul. ya. Confirmamos zoofilia, profe. No, ahí- Lo Más o golpeamos, menos profe. podemos decir que sí. Oiga, el tipo cuando ya, digamos, Roma estaba estaba en crisis económica, no se le pagaba a las legiones romanas, los funcionarios no recibían su sueldo. ¿Qué hizo, pues, Calígula? Ordenó que todas las mujeres de la nobleza se prostituyesen. Y la ganancia del día tenía que ser para Calígula. Su hija, la hija de Calígula, conocidos, era también una abusadora. Cuando jugaba con los niñitos, ¿no? Con sus amiguitos, era pues la que muy violenta, la chiquita, ¿no? Dice que les metía prácticamente los ojos, bueno, los deditos a los ojos de los niños y les malograba sus ojitos. Cuando se rebela la guardia pretoriana contra él y lo matan, a la niña dice que la agarraron y le aplastaron la cabeza, prácticamente el cráneo, contra la pared. Y es eliminado. Otro emperador terrible, pero no tan terrible como Calígula, era, por ejemplo, el famoso Nerón. Creo que ya te había comentado cuando hicimos, por ejemplo, la Edad Media, que Nerón inicia la persecución a los cristianos, bien, tomando como causa el incendio de Roma. Ahora, ¿por qué persigue a los cristianos? Bueno, porque ya te había comentado cuando hicimos Edad Media, de que el mensaje de los cristianos, si tú le quitas el tinte religioso, bien, tiene prácticamente un principio de igualdad social, cuando dice, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa idea de igualdad social, ¿quiénes la asimilan rápidamente? Los que no tenían igualdad social. ¿Quiénes eran? Los esclavos. Y recuerda que los esclavos en Roma, pues, recibían en los peores tratos. No recibían, pues, prácticamente no los trataban, pues, como personas. Los esclavos se rebelaron. Y a la hora entonces de sopesar quién era el responsable de la rebelión de los esclavos, se pusieron a pesar, pues, ¿no? Oiga, tenemos a los esclavos por un lado en una balanza y en el otro a los cristianos. ¿Qué hicieron los romanos? Decidieron entonces proteger a los esclavos porque tenían un valor económico, ya que gracias al trabajo de los esclavos, recuerda, se movilizaba la economía romana. ¿Y qué decidieron? Perseguir a los cristianos, matarlos. Bien, los matamos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué de otras dinastías tenemos en Roma? Ya. Por ejemplo, tenemos la dinastía de los Flavios.
dinastía de los Flavios. Bien, ¿qué de especial tienen los Flavios? A Vespasiano y Tito. ¿Qué tienen de especial estos emperadores? Son los que mandaron a construir, por ejemplo, el famoso Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma, al cual también se le llama el Anfiteatro Flavio. Y también le vas a recordar, jovencitos, que gracias a lo que va a pasar en el Coliseo romano, la política romana enriquece y claro, también a la política occidental. Cada vez que tú veas problemas, por ejemplo, en un país, ya problemas graves, qué sé yo, corrupción, mafia, drogas, etcétera, etcétera, y a veces eso pues molesta a la población, ¿no? Y pues la gente empieza a decepcionarse del gobernante. ¿Cómo lo manejan? Al pueblo hay que darle pan y circo. ¿Qué es pan y circo? Pan, le regalas alimentos, y circo, le regalas entretenimiento. Y por ahí de repente vas a encontrar, pues, noticias como, por ejemplo, ¿no? Yajaira escapó de una fiesta COVID en la maletera de un carro. Y dice, ay, la gente, ¿cómo es posible que esto, que el otro? ¿Qué hace? Distraes a la gente. Distraes a la gente. Después de los Flavios, mencionamos a los Antoninos. Trajano, al que hemos mencionado con el que logra la máxima expansión Roma, es un antonino. ¿A quiénes llamaban antoninos? A los adoptados, que resulta que el emperador dejaba el poder no a su hijo, dejaba al más capaz. O sea, había una meritocracia aquí. De repente te recuerdas esa vieja película llamada Gladiador. Aquellos tiempos, profe. No, sí, pues, listo. Oiga, en esa película, ojo, solamente como mención, ¿no? Le hacen mención a un emperador viejito, Marco Aurelio, que también es un antonino. Y recuerda, ¿qué costumbre tenían los antoninos? ¿A quién entregaban el poder? Al más capaz, al más apto. ¿Listo? Al más apto. Listo. El último gobernante de los antoninos fue Cómodo, pues. Ya, y terminó siendo asesinado por la Guardia Pretoriana. Después, jovencitos, tenemos ya el Bajo Imperio, y estamos hablando, jovencitos, de los últimos 100 años de Roma, y en este caso vamos a mencionar, por ejemplo, al emperador Constantino y al emperador Teodosio. Ojo, a estos emperadores ya los hemos comentado cuando hicimos la primera parte de Edad Media. Constantino, por ejemplo, recuerda, embelleció una ciudad de Bizancio, que era prácticamente considerada en ese momento como ya la capital administrativa. O sea, a través de Constantinopla llegaba el oro, por ejemplo, de los impuestos para el resto del imperio. Bizancio se había convertido en la capital administrativa, pero estaba pues muy descuidada, entonces Constantino ordenó embellecerla. Los pobladores, en agradecimiento, le cambiaron el nombre a la ciudad. ¿Cómo le llamaron a la ciudad? Constantinopla. Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas hizo Constantino? Bueno, Constantino dice que le dio una etapa de paz a Roma. ¿Qué había pasado? Que los romanos en sus, digamos, crisis políticas llegaron a establecer el gobierno de 2 Césares, 2 Augustos. Y resulta que los 2 Césares y los 2 Augustos terminan en una guerra civil. Y producto de esa guerra civil la termina ganando Constantino. Una batalla, según comenta él, la batalla del Puente Milvio, que logra ver, dice, la cruz en el aire, ¿no? Y que le dio, pues, un buen augurio para poder vencer a sus enemigos. Entonces, él empezó a decretar libertad para los cristianos, libertad de fe, o sea, ya no se les iba a perseguir. ¿Te recuerdas cómo se llama el edicto? ¿Te recuerdas cómo se llama el edicto? Catalans. El edicto de Milán. El edicto de Milán. Listo, llama a un concilio, el concilio de Nicea, y gracias a ese concilio, ¿qué iglesia aparece? Iglesia Católica. Así es, la Iglesia Católica Cristiana Romana y Apostólica. ¿Quién es el fundador? Constantino el Grande. Listo, vamos ahora con Teodosio. Bueno, Roma ya estaba mal administrativamente. Teodosio quiere hacer un reajuste de todo y en el año 395 divide el imperio en el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Ahora, estos dos imperios los heredan sus hijos. A Honorio le tocó Occidente y a Arcadio le tocó Oriente. Y resulta pues que el primero que cae es el Imperio Romano de Occidente, recuerda la invasión de los pueblos bárbaros. Constantinopla logró soportar esas invasiones y bueno, cayó 1000 años después. Ahora, Teodosio también es reconocido, jovencitos, recuerda también que dio un edicto que llegó a ser pregunta de examen, hace muchísimos años atrás.
¿Cómo se llama el edicto con el cual lo convirtió a la iglesia o la religión cristiana en religión oficial del Imperio Romano? Edicto de Milán. De Tesalónica. No. Ah, ya está, muy bien. El edicto de Tesalónica. Edicto de Tesalónica. Bien, jovencitos, muy bien. Bueno, hagamos lo siguiente, jovencitos. Ya son las 8:08. Ya vamos a hacer un pare por acá ahora, jovencitos. Y después a las 9 nos volvemos a reunir en el caso pues de la Cueva del Oso. Y ahí vamos a terminar este tema. ¿Ya, jovencitos? Porque nos falta ver la parte de la organización y el derecho. Ya, jovencitos. Muy bien. Más bien gracias a ustedes. Sí, Pero vamos a mirar YouTube Azul. Ya, ahí tú sí sabes, ¿no? Tú sí sabes, carajo. Pase el link, profe, pase el link. Quiero saber también de dónde es eso. El link de la Cueva del Oso, sí, el link de la Cueva del Oso.